¿Cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan sin inconvenientes? Sí, profesor, sí, se puede escuchar. Ok, perfecto. Vamos comenzando, ¿ya? Miren, por aquí hablamos hoy acerca de los recursos naturales, ¿ya? En la sesión anterior, en la clase anterior, hablamos acerca de los ecosistemas y los biomas en el mundo, ¿cierto? Hablamos de los biomas, la importancia que estos tienen, lógicamente, en la implementación de ecosistemas en el mundo. ¿Ya? Recuerda que cuando hablamos de biomas hablamos de complejos ecosistemas conformados de flora y fauna, los cuales se extienden en más de un continente, ¿no? Ante su gran extensión, ¿correcto? Estos entonces pasan a denominarse biomas. Ahora, respecto a estos biomas, recuerda justamente en su concentración de flora y fauna, perdón, en su concentración de flora y fauna, encontramos una gran variedad y cantidad de recursos, ¿ya? Tanto en las mismas especies de flora y fauna que estoy mencionando, así como en los escenarios que ocupan, que también lo denominamos hábitat, ¿cierto? En estos hábitats, ya, o en estos escenarios donde se extienden, se ubican, encontramos una serie de recursos, ¿correcto? Que son estratégicos en algunos casos para el desarrollo de la economía global o mundial, ¿correcto? Entonces, eso respecto a estos recursos naturales. Justamente cuando hablamos de recursos, ¿a qué nos referimos o a qué nos tenemos que enmarcar, ¿no? Al hablar de un recurso. Recuerda, los recursos naturales ya no necesariamente son elementos, no necesariamente todo elemento natural es un recurso natural, ¿correcto? Los recursos naturales son una serie de elementos naturales, pero no todo elemento es un recurso. ¿Está claro? Ya, todo recurso natural es un elemento de la naturaleza, pero no todo elemento es necesariamente un recurso. No sé si este comentario me entiendes. Tenemos que empezar por esa parte. Los recursos naturales, ya. Los recursos naturales son elementos de la naturaleza, perfecto. ¿Ya? Los recursos naturales son elementos de la naturaleza, perfecto. Pero no todo elemento es necesariamente un recurso. No sé si esa parte lo entiendes. De ahí tenemos que partir, ya, para entender esto, los recursos naturales y los elementos naturales. Los recursos naturales son elementos naturales, pero no todo elemento natural es un recurso natural. ¿Entiendes ese comentario? Los recursos naturales son elementos naturales, perfecto, pero no todo elemento es un recurso. ¿Y esto por qué te lo comento? ¿Por qué te lo digo? Y eso te lo digo porque para que un elemento sea considerado recurso, debe cumplir ciertos detalles, ciertas características. Para que un elemento se convierta en recurso o sea considerado un recurso, debe tener cierto valor, ¿correcto? Debe tener cierto valor e interés, lógicamente, del hombre. Recuerda que para hablar de un recurso natural hablamos de un elemento que va a permitir satisfacer las necesidades de la sociedad o de la población, o que va a ser usado, ¿no?, para crear un bien. A eso nos referimos con un recurso natural. Entonces, de ahí yo te digo, repito, que todo elemento de naturaleza es necesariamente un recurso.
Ya, entonces, en el caso de los recursos, ya, te decían, en el caso de los elementos naturales, ya, los recursos, para ser considerados recursos, ya, tienen que tener una importancia y valor para el hombre, ¿correcto? Si no tiene importancia, no, sencillamente no es un recurso. En el caso de los recursos, te decía, ya entonces, ya no todo elemento natural es un recurso. ¿Y esto a qué se debe? A que no todos los elementos tienen algún determinado valor para la población. Por ejemplo, las rocas, las piedras. Tú vas a la calle, encuentras piedritas ahí fuera de tu casa. Esas piedritas son elementos de la naturaleza, ¿sí o no? Por supuesto que sí, son elementos naturales, pero no tienen un determinado valor. ¿Por eso qué? Tú las dejas ahí. Son elementos naturales, pero no son recursos. ¿Ya? Entonces, esto respecto a la diferencia entre un elemento natural y un recurso natural. ¿Me dejo comprender hasta ahí? ¿Hasta ahí se entiende, campeón? Ya. Entonces, ahora, lógicamente que estos recursos están expuestos a la depredación y a la contaminación. De ahí la importancia de su protección, ¿no? Recuerda que en el marco de la protección de estos recursos es que surge el llamado desarrollo sostenible, ¿correcto? El desarrollo sostenible que plantea, ¿no? El uso de los recursos, ¿ya? Eh, emplearlos, usarlos, pero de manera tal que estos puedan existir en las siguientes generaciones, para que estas generaciones futuras puedan, puedan hacer uso de ellas, emplearlas, utilizarlas. ¿Correcto? Muy bien. Sobre los recursos naturales por acá entonces. Son aquellos bienes que pueden obtenerse de la naturaleza sin mediar la intervención del hombre. En su componente nos mencionan que son aprovechados por el ser humano para la satisfacción de algunas de sus necesidades. Tienen valor actual y potencial en el mercado. Contribuyen al desarrollo, por ende, económico. ¿Correcto? ¿No? Por ejemplo, hoy uno de esos recursos, un solo ejemplo, hermano, ahí nos ponen imágenes de los minerales, es el cobre, quizá el que tiene mayor importancia actualmente en el mercado mundial, ¿no? Su valor es alto y ahí es de alta demanda. Mientras que en el caso de el litio, hasta hace una década, el litio ya se conocía del litio. Tú has escuchado hablar del litio, ¿cierto? Para esta década que viene, este recurso llamado litio va a ser fundamental, estratégico e importante. Va a ser de gran demanda, además su demanda ya se inició, ¿no? Para la elaboración y fabricación de las baterías de mayor durabilidad, ¿correcto? Entonces, hace una década ese litio tenía potencial. No era propiamente un recurso, era un elemento de naturaleza con potencial. Hoy en día ya no es solamente un elemento de naturaleza, ahora sí es un recurso, ¿no? En el transcurso del tiempo, algunos elementos pueden cobrar importancia, por supuesto que sí. ¿Claro? Entonces, tienen valor actual o, o potencial en el mercado. Y lógicamente estos son importantes para el desarrollo de la economía, ¿no? El desarrollo económico. Según su capacidad, ya, sobre la clasificación. La clasificación más común y frecuente es la de clasificarlos en recursos renovables y no renovables. Recursos renovables y no renovables. Ya los renovables se les llama así por aquellos elementos
o aquellos recursos que tienen la capacidad de regenerarse o renovarse. Son aquellos, entonces, bienes que tienen la capacidad de regenerarse o reproducirse. ¿Correcto? Los no renovables se entiende que son aquellos que no tienen la capacidad de renovarse o regenerarse. Una vez usados, terminan extinguiéndose. ¿Claro? Muy bien, cuando hablamos de renovables nos referimos principalmente a ejemplos de recursos renovables. ¿A quiénes llamaríamos renovables, campeón? ¿Renovables? ¿Quiénes serían los renovables? Ejemplos de recursos renovables. ¿Cuáles serían, campeón? Renovables, renovables. El agua, por aquí Xiomara menciona el agua. ¿Sí es renovable el agua? No, ¿cierto? En el caso de los recursos renovables, teníamos aquí flora, exacto, eso sí, Xiomara, flora y fauna, serían los llamados recursos renovables. Flora y fauna. Correcto, mientras que los no renovables, como dije hace un momento, son aquellos que tienen no tienen la capacidad de regenerarse. Ya no tienen la capacidad de regenerarse ni reproducirse. Una vez usados, tienden a desaparecer. Eso pasa con los no renovables. En el caso de los recursos no renovables, ¿a quiénes tenemos? En el caso de los recursos no renovables, aquí, ¿a quiénes tendríamos? Ajá, muy bien. Indira dice petróleo. Estrella también dice los metales. Muy bien. En el caso de los recursos no renovables, aquí tendremos en conjunto a los minerales. Muy bien. Serán recursos no renovables, ¿ya? Minerales que se dividen, recuerda, también lo podemos clasificar en minerales metálicos y los no metálicos, ¿ya? Minerales metálicos y no metálicos. ¿Ya? En el caso de los recursos metálicos, ejemplos metálicos. Ejemplo de recursos minerales metálicos. Muy bien, el hierro, oro, plata, muy bien, Xiomara. Hierro, oro, plata. Este era el cobre. El aluminio, el zinc. Como los principales recursos. Como los principales recursos no renovables. ¿Ok? Muy bien, y si hablamos de los no metálicos, ¿cuáles serían los no metálicos? Ejemplo de no metálicos. Petróleo. Muy bien, estaría el petróleo.
Ya, por ahí me dijeron petróleo nada más. La arena. No, si no era. Minerales no metálicos. Ya, el petróleo está bien. Tenemos el petróleo. Sí, podría ser el azufre. Tendríamos al petróleo, el gas natural. Estaría el gas natural. La madera no, porque viene de un recurso renovable. Estamos hablando no renovable. El carbón, sí, muy bien. Ya, muy bien. Entonces tenemos acá petróleo, gas natural, carbón. Están los los diamantes. Están los diamantes. ¿Qué más? Por ahí tenemos más ejemplos, ¿ah? La arena no era, por ahí dijeron arenisca podría ser, ¿no? Que se usa en la elaboración del cemento. El gas natural, muy bien, ya lo mencionamos. Ya tenemos la presencia de, no sé, los zafiros, las esmeraldas, son ejemplos todos de minerales no metálicos, ¿ya? Entonces, eso respecto a minerales metálicos, no metálicos en general. Ya, entonces hablamos de recursos renovables, dijimos flora y fauna, no renovables están los minerales en general, ya que los clasificamos en metálicos y no metálicos. Además, tenemos también a los recursos inagotables. También por ahí, si deseas anotar, también algunos textos se hablan de los recursos inagotables. ¿Cuáles serían los inagotables? Si te pregunto por Energía recursos solar. ajá, estaría la luz solar. ¿Qué más? Otro recurso inagotable. Ya por ahí la energía solar, muy bien, estamos bien. El viento, muy bien, el viento. Por ahí mencionaron el agua. El agua también sería un recurso inagotable. Y entonces tenemos a la energía solar, el viento, el agua, todos ellos entonces como ejemplos de recursos inagotables. ¿Correcto? Ya, ok, entonces tenemos recursos renovables, no renovables, inagotables, y algunos hablan de los recursos mixtos, ya que sería, por ejemplo, el suelo, un recurso mixto. ¿Me dejo comprender? Sí, entonces respecto a la clasificación de los recursos, ¿ya? Pero según la capacidad de regeneración que tienen, lo más común, lo más frecuente es hablar de renovables y no renovables. Ahora, retos que afrontan, retos que enfrentan, o a los cuales están expuestos. A ver, si interrumpimos su ciclo, no se considerarían agotables. En el caso de los inagotables, me imagino que te estás refiriendo, Xiomara, a los inagotables, ¿no? Es que el agua siempre va a existir. ¿A qué me refiero? El agua es materia y toda materia, tú sabes que no se crea ni se, ni se destruye, ¿cierto? Eso no se da en el colegio. La materia no se crea ni se destruye, la materia solo se transforma, ¿correcto? El agua
Yo sé que nos enseñan, el agua gota a gota se agota. Ya, no es que el agua se va a acabar, el agua siempre va a existir. Lo que se está agotando para nosotros es el agua dulce, las fuentes de agua dulce, pero el agua siempre va a existir. Va a cambiar de estado y el agua va a ir a acumularse al océano. ¿Me dejó entender? Va a existir el agua, sí, quizás no en estado líquido, en estado gaseoso, ¿no? El estado sólido está disminuyendo. ¿Me dejo entender? La reserva glaciares que por ahí mencionas es el agua en estado, en el agua dulce. Pero esa agua dulce, ¿a dónde va a ir a parar finalmente? Va a ir a parar a los océanos. Y en los océanos vuelve a evaporarse. Claro. Lógicamente que en el ciclo lo que alteramos es la reserva de agua dulces. Pero el agua, vuelvo a repetir como tal, va a existir siempre. ¿Me dejó entender? Igual que el viento, podemos alterar su circulación, pero siempre va a haber viento. Por ejemplo, al alterarse su circulación, ¿qué suceden? Fenómenos o eventos climáticos como el que estamos hoy, ¿no? Hoy en día, en el caso del niño. Es por una anomalía y la alteración de, ¿qué? De la circulación de los vientos alisios. ¿Correcto? Estamos teniendo un fenómeno del niño, pero el viento siempre va a existir. No sé si ya me dejé comprender. A ver, flora y fauna hemos quedado que son renovables. Por ahí me dices, pero la tala, claro. Si una cosa es que el recurso sea renovable, pero aún así siendo renovable, nada garantiza que pueda existir siempre. El renovable no está garantizado su existencia siempre, como tú estás poniendo por ahí, ¿no? En el caso de la flora, la vegetación es renovable, pero si le explotamos a una velocidad mayor que su capacidad de regeneración, también va a terminar extinguiéndose, como por ejemplo depredar los bosques. La tala excesiva, a pesar que el árbol sea renovable, la tala o la deforestación va a terminar extinguiéndolo. ¿Está claro esos detalles? El renovable tiene capacidad de regenerarse, hemos dicho, sí, eso es cierto, pero si su velocidad de extracción es mucho mayor a su velocidad de regeneración, sencillamente va a terminar extinguiéndose. O sea, tampoco el renovable tiene asegurado su existencia siempre. En cambio, el inagotable, por eso lo llamo así, este siempre va a existir. Ahora sí está claro, muchachos. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Todo bien? ¿Ya nos quedó claro? Ok, niños. Los retos que afrontaban, ¿no? En la parte final, los retos con los cuales se enfrentan los recursos, ¿ya? Son, por ejemplo, el alto desarrollo científico y tecnológico, ¿ya? También el avance de las ciencias y la tecnología, ¿qué genera, campeón? El avance de la ciencia y la tecnología lo que hace es llevar justamente a la depredación de algunos recursos. Lo que te dije hace un momento, ¿no? Por ejemplo, hasta hace una década atrás, el litio no tenía gran importancia. Nadie hablaba de litio más de una década atrás, ¿correcto? Y ahora, en cambio, ya comienza su explotación, se están analizando los yacimientos de litio para poder iniciarse la explotación, ¿correcto? Ya comenzó su explotación. Entonces, esto es porque, producto que del avance tecnológico, las baterías ahora modernas usan justamente litio, indispensable para la fabricación de estos bienes. ¿Me dejo comprender? Esto producto del avance de la tecnología. ¿Correcto? Ya, el otro reto con el cual se enfrentan es el crecimiento de la población. ¿Ya? Si la población, si la población aumenta, al aumentar la población, aumenta la demanda de los recursos naturales. ¿Correcto?
A mayor población, mayor demanda de los recursos. Se acelera la extracción, la obtención de ellos. Y lógicamente, su disminución o su disponibilidad. Y la mayor influencia del hombre sobre el medio. Todo entonces respecto a estos recursos. ¿Ya? Ahora, sobre los principales problemas que afrontan o que afectan a estos recursos naturales. El principal problema de todos es la depredación. En el caso de la depredación, ¿a qué nos referimos con este término de depredación? ¿A qué nos referimos con la depredación? Es la explotación indebida y excesiva de los recursos naturales, ¿no? Es el uso de manera acelerada de estos recursos. Las causas principalmente es el aumento de la población, ¿correcto? Y por ende el aumento de las necesidades, de la demanda. El otro, el uso de las tecnologías, ¿no? Algunas manifestaciones de depredación, por ejemplo, un tipo de depredación es la deforestación incontrolada, la excesiva deforestación, la quema de la cobertura vegetal, la quema de la cobertura vegetal, ¿ya? La contaminación de la atmósfera, la contaminación de los mares y los ríos, así como la contaminación del suelo, ¿correcto? Hablaremos de cada una de ellas. Son ejemplos de depredación y por ende alteración de los sistemas naturales y también de lo que por ahí mencionaste, ¿no? Los ciclos, en algunos casos. Ya, en el caso de estos ejemplos entonces de problemas que afrontan, tenemos aquí, nos mencionan a la desertificación. ¿Qué tenemos por desertificación, campeón? Es la degradación del suelo en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, debido a actividades humanas y variaciones climáticas, donde éste pierde su capacidad productiva en forma progresiva, ¿no? Entonces la desertificación, su nombre te dice algo, ¿no? Es justamente llevar los suelos hacia un estado de aridez, ¿correcto? Llevar entonces a los suelos a un estado de aridez de manera progresiva. A eso nos referimos entonces con la desertificación. Ahora, ¿cuándo se produce la desertificación? O sea, el suelo va perdiendo su capacidad de fertilidad, ¿ya? Entonces, poco a poco, gradualmente, el suelo va llegando a un estado de infertilidad, ¿ya? Sus componentes se van desgastando y agotando. Como dicen por aquí, debido a la acción del hombre, ¿correcto? O por situaciones climáticas, ¿no? Hablamos de las sequías que cada vez se hacen más prolongadas, ¿ya? Por eventos como, por ejemplo, tenemos el fenómeno del niño. Ahora, respecto a lo que se producen, ¿en qué momento se producen o a qué se debe su producción? A lo siguiente, ¿ya? Se elimina la cubierta de árboles y plantas que dan cohesión al suelo. Y entonces la certificación se puede producir principalmente por la eliminación de la cubierta de árboles y las plantas que dan cohesión al suelo, ¿ya? Lógicamente, la certificación sea por la tala de los árboles que mencionaste,
así como también la pérdida de la cobertura vegetal, no me refiero a los pastizales. A los animales que consumen todo el pasto y erosionan la capa superior del suelo. Ya el excesivo pastoreo, ¿no? Otro menciona la agricultura intensiva que agota los nutrientes del suelo. Recuerda que cuando se practica la agricultura de manera intensiva, ese tipo de agricultura, aunque más adelante también hablaremos de agricultura intensiva, es un tipo de agricultura a gran escala. Por ejemplo, aquí se practica agricultura intensiva. Un ejemplo de ello es la agricultura, un ejemplo de ello es la agricultura eh, industrial o agroindustrial, la cual para aumentar la producción lo que hace es usar o emplear los llamados fertilizantes sintéticos o fertilizantes químicos. Entonces, el uso excesivo de estos fertilizantes sintéticos hace que, hace que el suelo, pierda su fertilidad, ¿correcto? O sea, los fertilizantes sintéticos o químicos lo que generan es dependencia del suelo a estos fertilizantes sintéticos, que no son naturales, haciendo que las propiedades naturales o los componentes naturales que tiene el suelo se vayan perdiendo. No sé si me dejo entender. O sea, los fertilizantes químicos, sí, bien es cierto, se usan para producir en la agricultura, para aumentar la producción, ¿ya? Pero lo que generan es que el suelo se haga dependiente únicamente de insumos químicos, perdiendo sus nutrientes naturales. A eso nos referimos, ¿no? Entonces, si yo no tengo la capacidad de tener esos insumos sintéticos, este suelo simplemente se va perdiendo, se va degradando, ¿ya? Muy bien, y por acá al final nos hablan de los periodos de sequías muy prolongados. Muy bien, son periodos de sequía que son provocados por, lógicamente, problemas de contaminación, por la acción humana que provocan estos, ¿no? Muy bien. En el caso de la certificación de Perú, ¿qué nos mencionan por aquí, campeón? El Perú ocupa el tercer lugar entre los países con mayor extensión de tierras secas a nivel de América del Sur. Las tierras secas alcanzan más de 516.000 kilómetros cuadrados, lo que constituye el 40% de la superficie del país, ¿ah? Por si acaso. Entonces, eso de decir que el Perú tiene una gran superficie para explotar la agricultura a mayor escala, no es tanto así. Todas nuestras tierras y superficies no, no tienen que ver nada con ello. ¿Correcto? No tienen toda la capacidad fértil para poder desarrollar esta actividad. Gran parte del suelo peruano no es apto para la agricultura, pues uno de los principales problemas de la agricultura peruana es la falta de tierras aptas para los cultivos. ¿Correcto? Muy bien, de los factores antrópicos causantes de la certificación en el Perú. En la costa, mira por acá, en el sector norte, un problema es la erosión hídrica y eólica, por tala y quema de la vegetación y sobrepastoreo de cabras. Por ejemplo, ¿no? En la costa norte te dicen, ¿ah? La erosión hídrica y eólica. La erosión hídrica debido a veces por las lluvias excesivas. Ya, aunque parezca contradictorio, ¿no? Muchas veces el exceso del agua que ha generado, por ejemplo, el fenómeno del Niño, ya ha influenciado en que el suelo se degenere, ¿correcto? Otro problema, la salinización por el exceso de riego y el mal drenaje. Recuerda cuando en el agua se empantana el agua, ¿correcto? Esos empantanamientos lo que hacen es liberar elementos salinosos en el suelo. Entonces, el suelo, claro, el riego es importante, pero el sobreexceso del riego ya sí significa desertificación, alteración de la estructura del suelo. Y la certificación por la tala de los bosques de algarrobos y zapotes, el desierto se extiende y las dunas avanzan sobre las áreas agrícolas. Ahí actúa el viento, ¿no? Al principio dice erosión eólica, claro, el viento lo que hace es impulsar la mayor concentración de partículas de polvo y arena, haciendo que los desiertos se extiendan, avancen, ya que las dunas se extiendan en la zona donde antes habían árboles. Recuerda que en la costa norte los bosques más importantes son los bosques algarrobales.
Ahora, en el caso del sector centro y sur, en el sector centro-sur, el problema es la salinización por excesivo riego y mal drenaje. Cerca del 40% de las tierras agrícolas están afectadas. Luego, la erosión eólica por tal y quema de la vegetación, que permite que el viento traslade partículas de polvo y arena. Y la erosión fluvial, los ríos arrastran las tierras por falta de vegetación. Bueno, todos esos problemas entonces son los causantes, los problemas de la certificación en la costa peruana. Ahora, en la zona andina, en las cordilleras, en el caso de la vertiente occidental, afectado por la erosión hídrica, eh, afectado por la erosión hídrica grave, con deslizamientos en la época de lluvias. La causa es la tal y la quema de la vegetación. Recuerda que en las colinas y las montañas, ya, al talar los árboles, a destruir la vegetación, lo que generas es que el área quede propicia para la acción de los llamados deslizamientos o los famosos huaicos. Ah, ya, ¿qué esquema de cobertura vegetal? Es quema de pastizales. La quema de pastizales. Muchas veces la gente en las zonas costeras, andina o amazónica, para ampliar su campo de cultivo, ¿qué necesita? El suelo, ¿ya? El suelo, o sea, yo soy agricultor, ¿no? Yo me dedico a la agricultura. Ya tengo mi campo de cultivos, ¿correcto? Pero están rodeados por bosques, por pastizales, que lo llaman comúnmente malezas, ¿no? Entonces, para yo ampliar mi área cultivable, yo quiero sembrar más para lógicamente ganar más. ¿Qué hago? Agarro y, agarro y la maleza, como le llaman algunos en la selva, en los Andes, la maleza la saco, pues, ¿no? Y esa maleza significa arrasar con los árboles, con la vegetación, con el pastizal. ¿Me dejo entender? A eso llamamos quema, cobertura vegetal. Entonces la gente que hace quema la vegetación, quema los pastizales naturales para que el área quede libre y poder sembrar. ¿Correcto, Xiomara? ¿Correcto los demás? ¿Sí? Eso significa que la quema de la cobertura vegetal o de la vegetación. Muy bien, entonces la vertiente occidental, cuando ya no hay vegetación, no hay árboles, los árboles recuerda que en las montañas, en las colinas, tienen una función importantísima. ¿Cuál es? En las colinas lo que hacen es frenar los deslizamientos, evitar justamente los deslizamientos, los huaicos. Entonces, como no hay árboles, el área queda propicia para justamente estos deslizamientos en los tiempos de lluvias. En las zonas interandinas y altoandinas, los problemas son la erosión hídrica, ya sea fluvial y pluvial, o sea, ríos y lluvias, por la falta de cobertura vegetal y la quema de los rastrojos. Este problema afecta al 60% de los suelos agrícolas de la región. El sobrepastoreo y la quema de pajonales en las mesetas altoandinas es un gran problema. El sobrepastoreo, correcto, que elimina la cobertura vegetal de las mesetas, el licho en este caso, ¿no? La contaminación por relaves mineros que altera los suelos circundantes a los ríos y lagunas, ausencia de cobertura vegetal y pérdida de estructura física de los suelos. Y a todos estos no son los problemas que afrontan los suelos en las zonas andinas. En la zona amazónica, en el caso de la selva alta, uno de los principales problemas es la erosión hídrica grave, ya por las excesivas pendientes, las altas precipitaciones y la deforestación incontrolada que generan deslizamientos y huaicos. Otro problema, las malas prácticas agrícolas que eliminan la materia orgánica y no la restituyen en forma natural. Es el uso de insumos químicos, ¿no? Y en la selva baja, el problema por acá causado por erosión fluvial, la deforestación masiva en las orillas de los ríos produce una acelerada erosión de las mejores tierras aluviales. Las tierras aluviales son tierras fértiles. Entonces, esas tierras aluviales que son tierras fértiles, al ser talados los ríos, perdón, al talado los árboles, en la ribera de los ríos lo que hacen es avanzar y ampliar su caudal. ¿Me dejo entender? Y la excesiva concentración de agua te dije que genera empantanamientos. Y los empantanamientos finalmente lo que hacen es salinizar el suelo.
¿ya? Al igual que las malas prácticas agropecuarias. Muy bien, entonces, ¿qué medidas propone el desarrollo sostenible contra la desertificación? Entre ellas está coordinar la gestión de las tierras y de los recursos hídricos, proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación, apostar por modos de vida alternativos que no dependan del uso tradicional del suelo, como por ejemplo el desarrollo de la acuicultura en las zonas secas. La acuicultura es aquella actividad que consiste en la producción de especies como pueden ser peces o crustáceos de manera artificial en las llamadas piscigranjas. No sé si has escuchado hablar alguna vez de las piscigranjas. ¿Has escuchado alguna vez hablar de las piscigranjas? ¿Has visitado alguna vez una piscigranja? Sí, cierto, donde crían las truchas, hay ahora crianza de camarones, crianza de tilapias, en la selva y alguna parte de la costa norte. Ya justamente los criaderos de estas especies pueden ser importantes, ¿correcto? Los criaderos pueden ser importantes y fundamentales, puede ser una actividad hoy alternativa en suelos que ya perdieron su capacidad fértil, justamente que puede hacer construir estas grandes piscigranjas. Y con estas grandes piscigranjas, lógicamente, poder, poder utilizarlas, ¿correcto? Y poder desarrollar esta actividad alternativa, ¿ya? La llamada acuicultura, ¿correcto? En los suelos que ya perdieron su fertilidad, ¿ya? O sea, aprovecharlos de alguna manera, ¿no? Ya, eso propone entonces el desarrollo sostenible. ¿Qué más? La agricultura de invernadero, o sea, ¿cómo se llama esta? Tiene un nombre. Acá algunas municipalidades hacen eso, crean invernaderos, como lo ves en la imagen, ¿no? Especie a ser una especie de granjas, ¿correcto? Bueno, de campos, ¿correcto? Donde también se cultiva vegetación de manera artificial. Hidroponía se denomina esto. Hay cultivos hidropónicos. No sé si alguna vez en tu cole hicieron hidroponía. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando en tu colegio hicieron hidroponía? ¿En tu cole no hicieron hidroponía nunca, campeón? ¿Te acuerdas que te hicieron hidroponía y sembraron lechuguitas, hortalizas, tomatitos? No, nunca. En tu cole no había o sea, en tu cole no había en la parte delantera o posterior no había un campo de cultivo. En mi caso sí, profesor. No había, usualmente en todos los colegios, bueno, en colegios para gente normal, en las aulas, al costado o al frente o atrás, hay una especie de espacio para que puedan sembrar. ¿No te pidieron, te acuerdas que te pidieron café, cascarita de huevos, y te hacían moler la cascarita de huevo chiquitito, chiquitito, molerlo, y con lo que queda el gabazo del café para que lo echaras en el suelo, y comenzaran a crecer gusanitos, lombrices, y una vez que salieran lombrices, los gusanitos, se fertilizaba el suelo, se ponía oscurito, negrito, y sembrabas tus lechuguitas? Es hidroponía. ¿Nunca hicieron eso en su colegio? ¿No te pidieron mangueritas para poder irrigar? Y con clavitos hacerle hueco a la manguerita para que se pueda regar tu suelo. ¿En serio? Fuera de ¿Nunca hicieron eso en tu... bromas, profe, nunca vi eso. Bueno, ya. Repito, en colegio para gente normal hacen eso, ¿ya? La hidroponía. En tu curso de ecología, quizás en cuarto, quinto, secundaria. Es más, algunos colegios con eso impulsan justamente para la venta en el mercado de hortalizas. Bueno, ya, no importa, ¿ya? Algún día entonces que seas padre, mándalo a tu hijo a un colegio normal, correcto, donde le puedan enseñar hidroponías. Si no lo hacen, algunos colegios lo hacen inclusive en el techo, si no tienen campo, al lado de sus aulas lo hacen en el último piso, cada aula tiene su espacio para hidroponía. Es bonito, interesante, ¿ah? Donde te enseñan a fertilizar el suelo con el famoso compus y humus, ¿ya? Bueno, ya, entonces, eso respecto a la agricultura de invernadero, ¿ya? Entonces, así que haces, siembras plantitas y arbolitos, como hacen las municipalidades, para luego plantarlos, ¿no? Reforestar o llevarlos a sus áreas verdes, ¿correcto? Ya, eso entonces pasa con
este caso de la hidroponía. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Además nos hablan de las actividades relacionadas con el turismo que requieren un menor uso de las tierras y los recursos naturales locales. Entonces me están hablando de las formas de poder potencializar, ¿no? Nuevas actividades en los lugares donde, ya, en lugares donde ya el suelo perdió esa capacidad fértil. Como por ejemplo, ¿no? Si ya tenemos un suelo que ya es árido, perdón, que ya no tiene capacidad fértil, bueno, pues utilizarlo para quizás áreas para actividades deportivas. Pistas, no sé, de ciclismo, pistas de carreras, ¿no? Autódromos, no sé, de alguna manera poder utilizarlos ya para practicar actividades que a la población le den una alternativa a la actividad agrícola, ¿ya? A ver, por aquí me preguntan, Yacira, ¿los huaicos, profe, no se pueden frenar a causa de la deforestación? Exacto, cuando quitan los arbolitos, ¿ya? Los árboles en las colinas montañas, tienen esa función, ¿no? Por más que pueda llover, si hay árboles en las colinas, los árboles ¿qué hacen? Le dan al suelo, ¿qué le dan? Le dan solidez. No sé si me dejo entender. Las raíces de los árboles, al incrustarse en el suelo, le dan un compactamiento al suelo. No sé si me entienden la idea, lo compactan. Las raíces al extenderse por debajo del suelo compactan el suelo. ¿Está claro? Entonces, si no hay árboles, no hay raíces, lógicamente el suelo no tiene ese compactamiento. ¿Y qué sucede? La lluvia es excesiva, la lluvia torrencial, ¿qué hace? Va desgastando el suelo y arrancando partículas. Y al arrancarlas, estas luego se van a deslizar con el agua y ahí está el huaico. ¿Está claro todas esas ideas? ¿Hasta ahí me vas entendiendo, hijo? Niños, niñas, ¿hasta ahí todo clarito? Ya, muy bien. Ahora, hablamos del siguiente problema, la deforestación.
Ya, ahora sí, discúlpame. Me salió el celular del aula, sino que el celular hago el audio y de mi laptop presento la clase, ¿no? Entonces, porque la laptop tengo un problema con el audio, ¿no? Entonces lo hago el celular. Pero por un momento el celular me saca de la clase. Ya, a ver. El siguiente problema, tenemos acá la deforestación, ¿ya? Que es el retiro de árboles sin una replantación adecuada, ¿no? Que es la extracción del árbol a una manera acelerada. Causa la agricultura migratoria y comercial. Ya hemos dicho la agricultura, ¿no? La gente que lo que hace quiere tierras para cultivar su sembrío, ¿no? Entonces tala los árboles para ampliar su campo. Ya, la minería ilegal de oro, eso sobre todo en la Amazonía. Algunos hablan de la maldición de la selva, ¿no? ¿Cuál es? Es que toda la Amazonía, ¿no? Está el suelo, ¿no? El subsuelo concentra recursos importantes, como son petróleo u oro. Ya en la selva es algo muy sabido que en el suelo o subsuelo o es oro o es petróleo, pero uno de esos recursos se encuentra. Ya entonces la ambición por extraerlo genera el problema de la deforestación, ¿no? En las orillas de los ríos sobre todo está el oro. Ya la tala ilegal para sembríos de coca, por ejemplo, la tala para combustibles, la tala comercial ilegal para la industria maderera, así como otras obras de infraestructura vial. Muy bien. En el caso de la FAO, dice por acá, en el año 2020 señaló que el área forestal mundial continuó disminuyendo y ha perdido 420 millones de hectáreas de bosque desde 1990. Impresionante pérdida del bosque, ¿ya? Impresionante pérdida del bosque debido a esta actividad forestal, a la tala indiscriminada. Las medidas que propone entonces, las medidas que propone el desarrollo sostenible, ¿qué propone? Primero, reforestar las áreas deforestadas. Ya, sobre esos términos creo que no te generan confusión, ¿no? Deforestar es retirar y reforestar es volver a plantar arbolitos, ¿cierto? Utilizar métodos menos agresivos, evitar el derroche de recursos naturales, consumir productos sustentables, capacitar a los colonos y reformar algunas normas. Ya, aquí es que nos referimos. Por ejemplo, campeón, evitar el derroche de recursos naturales, sobre todo en este caso el recurso maderero, pero eso va acompañado también de leyes o normativas. Ya, por ejemplo, ¿no? En un país como el nuestro, lamentablemente es muy fuerte el uso o el consumo de recursos madereros. Entonces nos proponen por acá uso o el consumo de productos sustentables, alternativos. Por ejemplo, disminuir ya el uso de la madera y comenzar con el consumo de, por ejemplo, un recurso alternativo es la melamina, ¿no? Sí, la melamina, tú has visto que muchos de los, que muchos de los bienes muebles, ¿ya? Pueden ser elaborados de esta famosa melamina. Ya el melamino puede ser alternativo al uso de la madera, pero eso viene acompañado de leyes. Por ejemplo, ¿no? Yo propondría, ¿no? Que las leyes cambien y sean un poquito más drásticas y prohíban ya el uso de la madera para algunos muebles que pues se pueden hacer de melamina. Claro que hay muebles que quizás sí sea, como por ejemplo tu cama, ¿no? O los muebles en tu comedor que se hagan de madera, por supuesto que sí, pero ya evitar el uso para otros tipos de uso, de elementos como escritorios, ¿no? Como por ejemplo en la cocina, en los reposteros, ya no madera, solamente para eso melamina. O para una mesa, ¿no? Y ya la mesa se puede hacer con melamina, ahora hay mesas de metal, ya no usar madera, o sea, que sea solamente usado para elementos básicos, importantes. No que si te necesita la fortaleza una madera, pero después lo demás puede ser con melamina, ¿no? Las carpetas, las sillas, las mesas pueden hacerse con melamina. No es necesario ya usar madera. Pero esto no va a parar hasta que también las leyes no sean, pues, no lo contemplen, ¿no? Debe ir acompañado, por eso dicen, debe acompañar esto de leyes, reformas, de algunas normas. ¿Me dejo entender? La melamina es una alternativa importante para, por ejemplo, evitar o disminuir el uso de madera. Pero a veces también tenemos una cuestión cultural, ¿no? A veces la abuelita, la mamita piensa que no, mi mesa de madera, set, que eso dura más. Tenemos ese chip de que porque va a durar más,
pero ya por los tiempos ya cambiaron, ya no debe ser solamente porque dura más. Si ya se tiene que comprar un mueble de melamina, lamentablemente las leyes lo harían cambiar y con eso, entonces, evitar ya el uso o el derroche de la madera. Me dejo entender y debería ser sancionado tanto el que extrae como el que lo transforma, como el que compra. O sea, tú que compraste, el carpintero que lo transformó y el que lo explotó en la misma región amazónica, a los tres la condena, para así evitar el uso o derroche de los recursos naturales, en este caso la madera. ¿Ya? Y reforestar. Según el Perú tenemos la ley de la reforestación. Por cada árbol que se retira se deben sembrar dos de la misma especie. Es lo que indica la ley de la reforestación. En el caso de la deforestación en el Perú, nos mencionan por acá lo siguiente. La floresta en el Perú es el recurso natural renovable más notable del país, pero por la tendencia absolutamente creciente de la deforestación se han perdido más de 7.800.000 hectáreas del territorio nacional. En la selva, sobre todo, se entiende, ¿no? Solo en el año 2021 se perdieron 137.000 hectáreas de bosques a causa de la agricultura migratoria, los cultivos ilegales, la minería ilegal y la tala ilegal. Los departamentos más afectados son los de Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco, Madre de Dios, Junín, Pasco y Amazonas. ¿Correctos? Han sido los más deforestados en el transcurso del tiempo. Sobre todo Loreto, ¿no? Son gigantescos departamentos que lamentablemente, pues, no hay una política tampoco de conservación de los bosques, no hay un seguimiento, no tenemos una policía especializada, ¿no? La policía forestal que evite la extracción excesiva de estos recursos. Muy bien. ¿Qué más? El proyecto de monitoreo de la Amazonía andina peruana. Las zonas identificadas con mayor problema de deforestación son la Pampa y la zona de la Iberia, le llaman así, Iberia, y la Pampa en Madre de Dios. Han sido zonas muy afectadas de este departamento, que son zonas fronterizas en realidad con Brasil, ¿ya? Zona fronteriza con Brasil. Los alrededores del Parque Nacional de Bahuaja-Sonene, entre Madre de Dios y Puno, corre también cerca de la frontera con Bolivia. La Amazonía Central, entre Ucayali y Huánuco, y otra entre Ucayali y Loreto. Son las zonas de mayor deforestación. Ahí está la mayor concentración de nuestros recursos arbóreos. Tenemos ahí árboles que también son de alta demanda, ¿no? Y justamente se está llevando a su extinción. Entre ellos el cedro, las caobas, las lupunas, la moena, el ispingo, la capirona, el tornillo, y entre los principales recursos madereros de gran demanda y deforestación. Muy bien, eso entonces respecto a la deforestación. Luego por acá hablamos de la contaminación del agua. Si nos referimos a la contaminación del agua, a ver, campeón, ¿qué pasa por aquí? Es el cambio en la calidad del recurso de tipo químico, biológico y físico que la hace perjudicial para los organismos vivos, ¿ya? Entonces, es la alteración, ¿no? En la calidad del agua, que puede ser de tipo químico, biológico o físico, por usualmente la introducción de algunos elementos, ¿ya? La introducción indebida de algún elemento en la composición del agua la hace justamente alterable, perjudicial, dañina para los organismos que dependen de ella. Recuerda que el agua es importante, y sobre todo en los ríos, no solamente para la población humana, sino también para la misma fauna natural. Causas de esta contaminación de las aguas. Uno, la introducción directa o indirecta de sustancias contaminantes, lo que te mencionaba, sustancias contaminantes, ya sea en los mares, en los lagos, ríos o los acuíferos. Cuando hablamos de acuíferos nos referimos sobre todo a las aguas subterráneas, ¿ya? Las aguas acuíferas son las aguas subterráneas. Entonces, la introducción, el llevar algunas sustancias inapropiadas en ellas, hace que se altere su composición y las hagan perjudiciales. Segundo, cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema acuífero, ¿correcto? Recuerda que el agua tiene la capacidad de autolimpiarse, si le denominamos de alguna manera, ¿no? Al pasar el agua por los ciclos, en el ciclo del agua el agua pasa a tener diferentes estados, ¿cierto? Y al cambiar de estado, lo que hace el agua es ligeramente purificarse, ¿correcto? Pero lo hace a cierta velocidad. Entonces, cuando los contaminantes son muy fuertes
y no tienen esa capacidad de biodegradarse fácilmente, entonces ahí viene el problema, ¿no? Por más que el agua siga su ciclo y pase por diferentes estados, no va a poder limpiarse totalmente. Ahora, según el Ministerio del Ambiente, en la mayoría de los ríos de Madre de Dios, el mercurio supera el límite máximo permisible, que es 0,5 miligramos por kilo de agua, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Esto es respecto a estos problemas de contaminación, ¿ya? La causa de la contaminación del agua. Ante ello, a ver, consecuencias. Esta agua contaminada genera el 80% de las enfermedades en los países en vía de desarrollo. Segundo, incrementan las muertes de personas al año por su ingesta, por el consumo de estas aguas. Tercero, la alteración de los ecosistemas acuáticos y el litoral. Y último, la disminución de la producción pesquera. Claro, cuando se altera el mar, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas, un ejemplo de problemas de contaminación en los últimos meses que hemos notado, ¿cuál fue? ¿Te acuerdas en Ventanilla para el verano? Este verano, ¿no? ¿Te acuerdas? Hubo un derrame, un gran derrame de petróleo, ¿cierto? Que afectó la parte norte de Lima, el litoral norte de Lima. Hablamos específicamente de la zona que está al frente, el litoral frente a Ventanilla, ¿no? ¿Te acuerdas? Repsol, que le echaron la culpa a un temblor que motivó el derrame de petróleo de 60.000 barriles, creo, algo así fue, y que motivó un gran desastre, ¿no? Ecológico. Porque no solamente generó mortandad de peces o el alejamiento de peces, sino también de las aves, que no tuvieran alimento, ¿no? Y entonces estas perecieron producto de este problema de contaminación. Ok, entonces, ante estos problemas de contaminación de las fuentes de agua, ¿qué propone el desarrollo sostenible? ¿Qué medidas alternas nos propone? Primero, reducir el volumen de los contaminantes. Segundo, reutilizar y tratar las aguas residuales, así como reciclar los contaminantes. Ya, reciclar los contaminantes para que no lleguen al mar. Tú has visto algunos documentales, ¿no? Se ven imágenes, por ejemplo, en Discovery, Nat Geo. ¿Alguna vez has observado cómo la acumulación de plásticos o basura en los mares alteran el sistema? Entonces, la reutilización sería algo importante para evitar que esta contaminación vaya a los mares. Otro, reutilizar y tratar las aguas residuales. En muchos países ya del primer mundo lo están haciendo. Se hace. Se usan las aguas residuales, ¿correcto? Se reutiliza el agua, ¿ya? Por ejemplo, para nosotros hay acciones que en otros países serían delitos, como por ejemplo, ¿no? Esto de algo sencillo nomás, chiquito nomás, los famosos car wash, los centros de lavado de los vehículos, ¿ya? Tú, por ejemplo, has visto cuando quizá papá te ha llevado, las ha acompañado alguna vez a lavar el auto, sí, cuando papito ha ido a lavar la camioneta, sí, en casa cuando papito, por ejemplo, papito tiene su Hilux, o quizás tiene su Sportage, o su Tucson, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando papito va a lavar la camioneta? ¿Sí? ¿Te ha llevado alguna vez? O quizás te ha hecho manejar, quizás papito te enseña a manejar, papito, en la camioneta. Si no tienes camioneta, no hay camioneta en casa, papito, no tiene Tucson, Hilux, ¿no? Un Porsche Cayenne, ¿no? Bueno, ya, la moto, ya, ok. Ya, la mototaxi, no importa, ya. Profe, mi papá, vamos a lavar la Torito, pe, la Bayash, pe. Ok, joven Brian, al menos el joven Brian lleva a lavar la Torito Bayash. Ya, muy bien, entonces. Ya, ¿qué pasa? Eh, Ojo, en los países del primer mundo también existen esos centros de lavado, pero es diferente. En el primer mundo, los centros de lavado, por ejemplo, de autos, de vehículos, eh, usan agua reciclada. Ya usan agua reciclada, tú pagas, lavan tu auto, correcto, pero con agua reciclada.
Aquí no. En el Perú tú vas a lavar tu auto, tu camioneta, y llegas, ¿no? Al lavadero y te refrente y te saludan, ¿no? A la orden, ¿no? A la orden. Y ahí al toque lavan tu auto, ¿no? Tus amigos chamo o la chamita, tal vez que chambea ahí, ¿no? Te van al lavado de auto y que usan agua del caño. Agua que en nuestro caño es agua potable, agua para consumo humano y se usa para lavar los carros, ¿correcto? Aunque lógicamente lo hacen con estas especie de pistolas, ¿no? De agua que, que lógicamente son modificadas para tratar de usar un mínimo de agua, ¿ya? Pero no, igual sigue siendo agua potable, ¿no? Es agua potable, agua para el consumo humano. Y acá lo usamos para lavar autos. Eso en el primer mundo estaría totalmente prohibido, ¿correcto? Es más, sería un delito. Eso sería un delito. ¿Está bien? En el primer mundo, lo que se hace es usar agua reciclada. Allí reciclan el agua. En el primer mundo, por ejemplo, los sistemas de drenaje son diferentes, ¿no? Tiene un sistema de drenaje para el agua que tú usas, lógicamente, en tu inodoro. Esa agua ya no se puede reutilizar. Hablamos del agua reutilizable, el agua de los caños, los lavaderos, el agua en la ducha. Ya esa agua sí es reutilizable. Esa agua en primer mundo se acumulan en plantas de tratamiento y en esa planta de tratamiento vuelven a utilizar luego esa agua. ¿Me dejo comprender? Esa agua le llevan planta de tratamiento y la planta de tratamiento la distribuye, por ejemplo, a los centros de lavado. Y el centro de lavado usa un agua que se le administra o que le dan, pero que es agua que ha sido previamente procesada. Aquí no tenemos ese detalle, pero se están cambiando, ¿ya? Vamos a ver que el agua de consumo doméstico las van a llevar a centro de tratamiento, ¿correcto? Las van a llevar a centro de tratamiento para esas aguas poder volver a reutilizarlas. Entonces, poco a poco, ya tenemos una planta de tratamiento, ¿correcto? El gobierno de Humala se inauguró, ¿correcto? Esa planta de tratamiento y con esta gradualmente el uso del agua se va a dar, pero no para el consumo doméstico, lógicamente, sino para la irrigación, para la irrigación, ¿correcto? Entonces, eso es lo que se propone con el desarrollo sostenible. Ya, por ejemplo, también otro detalle es que hacemos por aquí es el riego de los jardines, ¿no? Por ejemplo, tú en casa también riegan el jardín, quizás en tu casa tienes, en tu casa tienes tienes tu, tu parque, tu jardín, ¿cierto? En tu casa tiene tu parque, tu parque, tu jardín, ¿sí? Ya tienes en el patio de tu casa, ¿sí? En la parte delantera o posterior, tienen su jardín, ¿cierto? Ya, para regar tu jardín, a veces no sé si con papá, mamá, o quizás vives en la casa de la abuelita, quizás la abuelita vive en el primer piso, ¿no? Y la abuelita le gusta regar el jardín que está en la entrada, ¿cierto? Sí, y a veces tú estás en casa y todavía te llaman, ¿no? Hijito, ven, por favor, pon la manguerita que voy a regar el jardín afuera, ¿cierto? Tú tienes afuera tu jardín, tu gras. Y la abuelita se pone a regar y regar ahí, ¿correcto? Y lo que está haciendo es gastar agua que es para el consumo humano, agua potable para regar el jardín, ¿cierto? Y todavía la agarra y riega el jardín, la abuelita riega el jardín, el gras y todavía luego la vereda. Y se pone a lavar la vereda, la viejita, con agua limpia, con agua potable. O no has observado eso nunca, ¿no? Y sigue, riega, riega. La vieja no hay cuando termine de regar el jardín o lavar la vereda, hasta la pista inclusive, ¿ya? Gastando agua potable.
Agua para consumo humano. ¿Correcto? Ya, eso pasa entonces con esta reutilización. Entonces, ¿qué el desarrollo sostenible propone? Usar agua reciclada. Para regar tu jardín, tu casa, debes usar agua reciclada, nada más. En todo caso, el agua de lo que lavan los platos, esa agüita juntarla en un lavatorio y con eso, con lo que lavas tus tacitas, tus platitos, regar los jardines. Si quieres lavar del auto, por ejemplo, fin de semana quizás papá no lleva el centro de lavado y te hace lavar a ti el carro, la camioneta, o bueno, la moto, la torito, entonces, ¿qué hacer? Junta el agua en tu lavadora, porque también eso hacemos, la lavadora. Para lavar la ropa usamos agua potable. Usamos agua potable. Usamos agua potable para lavar la ropa. O sea, para la lavadora usamos agua potable. Agua que es para consumo humano. ¿Ya? Ese es otro problema, ¿no? En el caso del lavado, por ejemplo, ¿tú has visto en los países del primer mundo? ¿Has visto las imágenes, películas, series del primer mundo? Americanas, europeas. La gente no lava su ropa en su casa. No usan lavadoras, ¿no? La gente lleva a lavar su ropa, usualmente fin de semana, agarran una bolsita de su ropita y van a especie de, bueno, van a las lavanderías, que son lavanderías donde cada quien mete su monedita, mete su ropa a los, a las lavadoras, ¿correcto? Ahí esperan ahí mientras leen su periódico, su diario, sentados, esperan que terminen en media hora aproximadamente y secan su ropa, ¿no? Tienen lavadora secadora y en sus cestos recogen su ropita en bolsas, en mochilas y regresan a su casa y ya está, se acabó. Tú no ves en el primer mundo que la gente usa lavadora en casa, eso es el propio países subdesarrollados. Acá nosotros sí tenemos lavadoras, ¿no? Pero eso no ocurre en el primer mundo. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces eso sucede, ¿ya? Entonces ahí se está practicando eso de la reutilización del agua. Entonces, ¿tú qué puedes hacer, por ejemplo, en casa? De alguna manera algo ayudar. Bueno, pues recicla el agua en la lavadora. Agarra, recuerda que la lavadora tiene un drenado, un desagüe, en una manguerita donde elimina el agua que he utilizado al lavar, ¿correcto? Entonces, ¿qué puede hacer? Juntar esa agüita y llevarla, y juntar esa agüita y con eso, por ejemplo, usarla en tu inodoro. Porque el inodoro también, tu taza de inodoro se llena con agua potable, agua que es para el consumo humano. ¿Para qué? Para que jales tu palanquita y esto lleve bueno, pues lo que has utilizado o lo que has hecho en tu bañito, ¿no? Cuando puedes usar el agua, la lavadora, llenas tu tanque y con eso ahorras agua. ¿Me dejo entender? O con esa agua la lavadora, lavar el vehículo, el auto de papá, el fin de semana. Ya entonces hay alternativas, ¿no? Para disminuir el uso del agua potable. Que justamente el agua potable sí es que se está agotando, ¿ya? Es que está disminuyendo. Muy bien, eso propone entonces el desarrollo sostenible. ¿Qué más, campeón? Ahora hablamos de la contaminación del aire. Ya hablamos del agua, ahora hablamos de la contaminación del aire. Ya, ahora en el caso de la contaminación del aire, es la presencia en el aire de uno o más contaminantes o cualquier combinación de ellos en concentraciones o niveles tales que puedan constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de la vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio natural, ¿ya?
Entonces, al hablar de la contaminación del aire, hablamos de la presencia, la acumulación de sustancias o partículas o micropartículas que al ser liberadas a la atmósfera ya se mezclan en el aire y pueden generar problemas y daños a la población, ¿correcto? Ya sea que su acumulación pueda generar daños a la población directamente o a los sistemas respiratorios, ¿no? En el caso del origen de estos contaminantes, pues sus fuentes de origen de las contaminantes pueden darse a través de fuentes biogénicas o fuentes antropogénicas. Si hablamos de fuentes biogénicas, corresponde a los eventos de contaminación producidos por fenómenos propios de la naturaleza. ¿Correcto? Fuente biogénica corresponden a eventos producidos por fenómenos de la propia naturaleza. Hablamos, por ejemplo, de los incendios forestales, las erupciones volcánicas, pueden emitir o emanar elementos contaminantes en la atmósfera o el aire, por supuesto que sí. Y las fuentes antropogénicas, hablamos de actividades o intervenciones que realizan las personas, siendo la principal causa la combustión de energía fósil. Sobre todo, ¿no? El uso, lógicamente, de petróleo, gasolinas o derivados del petróleo. También o de gas. ¿Correcto? Ahí está, ¿no? Todo esto sobre todo causado por la actividad industrial, por la industria automotriz, ¿no? Son las principales fuentes entonces antropogénicas. Y las biogénicas, repito otra vez, pueden ser las erupciones volcánicas, ya, los propios animalitos, al biodegradarse, al descomponerse, etcétera, ¿no? En el caso de la calidad del aire en el Perú, de acuerdo con el estudio reporte de la calidad del aire en el mundo del 2021 realizado por la firma privada IQ Air, el Perú tiene la más baja calidad de aire de América Latina, ocupando el puesto 26, correcto, con 29.6 de contaminación, ¿ya? Unidades de contaminación por metro cúbico. A nivel mundial, estamos puesto 26, mira. El estudio evaluó el nivel de calidad de aire de 117 países de todo el mundo a través de la existencia de materia particulada, o PM dice, ¿no? Materia particulada de 2.5, ¿correcto? Muy bien. Entonces el Perú es el país de Latinoamérica que tiene la peor calidad del aire, ¿correcto? Por ejemplo, a ver, acá un por ahí dice, es determinada por la concentración de componentes gaseosos y de partículas. Si hablamos de la partícula, por ejemplo, nos hablan de que estos se pueden originar principalmente de la combustión interna del motor de los automóviles. Ingresan a los sistemas respiratorios y sanguíneos y deterioran la salud tras una larga exposición, ¿no? A la contaminación de los vehículos, ¿correcto? Dentro de estos elementos gaseosos, bueno, la partícula puede ser menor a 2.5 micras, ¿correcto? Luego tenemos entre los elementos gaseosos contaminantes el monóxido de carbono, que proviene de la combustión incompleta de gas, gasolina, querosene, carbón, petróleo, tabaco, madera. En niveles elevados puede causar la muerte. Correcto, la concentración del monóxido de carbono en niveles elevados puede causar la muerte. Ojo, la inhalación de este monóxido de carbono te puede llevar a la muerte, sin percibirlo. Lo llaman incluso el gas de la muerte, ¿no? Ok. Otro elemento gaseoso son el dióxido de azufre, que proviene de la combustión de carbón y petróleo. Puede causar deficiencias pulmonares permanentes. Y el dióxido de nitrógeno, que proviene la mayor parte de la oxidación del monóxido de nitrógeno, cuya fuente principal son las emisiones de los automóviles. En exceso puede causar daño a los pulmones. Bueno, todas estas son las consecuencias de la contaminación del aire. Ya sabemos que el Perú tiene la peor calidad del aire entonces de Latinoamérica. ¿Qué medidas sostenibles se proponen frente a la contaminación del aire? Están, uno, utilizar bombillas y electrodomésticos de bajo consumo.
¿ya? Usar el transporte público, bicicletas y caminar para disminuir el uso de los vehículos, ¿correcto? Mantener automóviles con el debido mantenimiento, conducir vehículos eléctricos o híbridos, o bueno, en todo caso, usarlos con combustibles menos agresivos, ¿no? En este caso, en el Perú, usamos el famoso gas natural vehicular, el GNV, que en comparación con el uso de diésel o gasolinas es de mucha menor contaminación. Lógicamente contamina, sí, pero mucho menos. Correcto, también depende del mantenimiento del vehículo. Elegir limpiadores ecológicos, usar pinturas a base de agua o sin disolventes, sellar los recipientes de productos de limpieza, ¿ya? Sellar los recipientes de productos de limpieza y productos químicos, ahorrar energía, reducir el consumo de carne y productos lácteos, ¿correcto? Compostar, es decir, usar abono orgánico, alimentos orgánicos y reciclar la basura no orgánica, disminuir el uso de plásticos y evitar la quema de basura. Son ejemplos entonces para disminuir la contaminación del aire. ¿Me dejo entender? Todo eso propone entonces desarrollo sostenible. Ojo, un auto con gas natural disminuye la contaminación bastante, sí, pero igual contamina por si acaso. Pero en comparación de un vehículo, por ejemplo, ¿ah? Tú puedes decirme, profe, pero un auto nuevo contamina menos. El auto nuevo, por más que sea nuevo, igual usa gasolina. Por más que sea nuevo del año, recién tenga un mes el auto de fabricación, si es con gasolina, va a contaminar más que un auto que puede ser viejo de 10, 20 años de antigüedad y que usa gas natural. Ese vehículo con más de 10 o 20 años de antigüedad, si como combustible usa el gas natural, está contaminando menos que el auto nuevo del 2023 que usa gasolina. ¿Ya? Por si acaso, campeón. Y lógicamente el vehículo eléctrico es el que no contamina, ¿no? No, porque no tiene emisiones de monóxido, dióxido, de ningún otro elemento gaseoso. Solamente usa una batería. ¿Me dejó entender? Ya los vehículos eléctricos son los que no generan justamente la contaminación, porque no hay emanación de gas. ¿Me dejó entender? Y justamente esos vehículos, para que tengan mayor durabilidad, ¿ya? El problema cuál es de los vehículos eléctricos, ¿no? ¿Qué es lo que el problema consigo traen? Es que la cantidad de tiempo justamente de funcionamiento, ¿no? A tu vehículo con gasolina o con gas va, lo cargas y sigues andando. El vehículo eléctrico no tenemos mucha exposición de grifos justamente que dispensen esa energía para el vehículo, o sea, para cargarlos. Y para cargar van a demorar un poquito más. No es como cargar el gas o la gasolina, que puede ser en cuestión de minutos, terminan de cargar, pagas y te retiras. No, en un vehículo eléctrico hay que tener más tiempo de carga. ¿Me dejo entender? O sea, vas a cargarlo cuánto, media hora, una hora. Es como un celular, como la batería de un celular. Entonces, justamente las baterías que pueden cargar con mayor rapidez y tener mayor durabilidad, mayor tiempo de duración, justamente son las baterías de litio. Ahí donde te menciono el litio va a cobrar importancia en estas décadas que vienen. ¿Me dejo entender? Ahora, si hablamos de la contaminación del suelo, ¿qué pasa con la contaminación del suelo? Es una alteración del recurso Es una alteración del recurso por la presencia de sustancias químicas producidas por el hombre, las cuales afectan su capacidad productiva. Fuentes de contaminación para los suelos. Bueno, se pueden contaminar por prácticas agrícolas deficientes o malas prácticas agrícolas, por gestión inadecuada de desechos sólidos, correcto, la acumulación de desechos sólidos en los suelos lamentablemente genera su contaminación, el almacenamiento inseguro de residuos químicos y nucleares peligrosos, la lixiviación de vertederos mal administrados, el vertido descontrolado de residuos domésticos, industriales y mineros. A ver, acá por ejemplo nos hablan al final de los relaves mineros, de los desechos de la mina, justamente los desechos de la mina. Recuerda que muchas veces para purificar algunos minerales se usan fuentes químicas, ¿no?
Por ejemplo, el mercurio es uno de los más usados, ¿para qué? Para purificar y lavar el oro. Ya, me preguntan la contaminación del suelo, Xiomara, la contaminación del suelo y la desertificación. La desertificación es el proceso final. La contaminación del suelo, bueno, la contaminación del suelo en realidad es el proceso que va a llevar también a la desertificación. Pero hablar de contaminación del suelo hablamos del proceso. Y hablar de certificación ya hablamos de la etapa final del resultado. Contaminación del suelo es el proceso y la certificación es hablar del resultado. ¿Me dejó comprender? Ya, entonces, aquí uno de los principales problemas es la acumulación de los desechos. La acumulación de los desechos, por ejemplo, ¿a través de qué? De los rellenos sanitarios. ¿Qué pasa con todos los productos que usamos, que empleamos? Recuerda, tu camioncito pasa al final del día, pasa por tu casita, por tu barrio, tu urbanización, ¿no? Pasa el camioncito de basura, tú llevas tu basurita o quizás un contenedor en tu residencial, en tu urbanización o en tu condominio, ¿ya? Y el camioncito luego pasa a recogerlo, ¿cierto? ¿Sí pasa el camioncito de basura por tu barrio? Sí, ¿no? Bueno, en el mundo urbano civilizado pasa el camioncito, ¿ya? Y recoge esos desechos. ¿Qué hace con todo ese desecho de la basurita que recoge de las áreas urbanas? El camioncito va y lo lleva a los llamados rellenos sanitarios, o los vertederos, los basureros, como quiera denominarlos, ¿ya? En estos rellenos sanitarios o vertederos hay máquinas retroexcavadoras que van cavando, perforando, haciendo en realidad huecos en el suelo, ya profundos huecos, ya en extensiones grandes. Por ejemplo, acá las tenemos a las afueras de Lima. Una de ellas, por ejemplo, bueno, antiguamente los rellenos sanitarios estaban al lado de los ríos, ¿correcto? Hoy en día ya no, ¿ya? La teníamos en la ribera del Rímac. Muchas de las zonas de la ribera del Rímac son zonas de vertederos. ¿Ya? Entonces, los rellenos sanitarios de la ribera de los ríos, en el caso del Rímac, que era un relleno sanitario enorme. Por eso que a veces construyen en las casas en esas zonas, se ven que era los vestigios, en la ribera del mismo río, ¿no? Por acá en el lado de San Martín se ve justamente como es más profundo el río, se ven como las zonas laterales del río, se ven ahí que han sido capas de antiguamente rellenos, ¿ya? Ahora las encontramos en la periferia de Lima, ¿no? En la zona de Ancón hay un vertedero. En la zona de Lurín también hay vertederos. A las afueras de Lima. Todos los camioncitos llevan todos los desechos esa es su jornada, ¿no? Terminan de recoger tu basurito solamente en la noche, luego se van a la noche, madrugadas a los rellenos sanitarios, ahí las echan, las acumulan, ¿no? Y ya en la mañana otra vez están retornando, ¿no? Usualmente es el recorrido, ¿ya? Y en estos rellenos sanitarios, las máquinas compactan, ¿no?, esos desechos, ya quedándose formando capas unas sobre otras. ¿Me dejo entender? Esperando que esos desechos se vayan biodegradando, lo cual no ocurre rápido, eso demoran años. Sobre todo lo que son baterías, plásticos, pueden demorar más de 100 años, 200 años. ¿Me dejo entender? Eso pasa con la contaminación del suelo. Muy bien, las consecuencias, la pérdida de la productividad del suelo, y justamente al perder su productividad ya se habla de qué, de la desertificación. ¿Claro? La muerte de los organismos útiles del suelo,
la concentración de plaguicidas en la cadena alimenticia, ¿correcto? ¿Qué pasa en los frutos, en las verduras? Por la contaminación del suelo, el uso de abonos químicos, estos se van a acoplar o se van a encontrar también en los frutos o en los vegetales. Entonces, ¿qué medidas de desarrollo propone el desarrollo sostenible? Utilizar abonos orgánicos, el compost y el humus. Claro, ¿el problema cuál es? El problema es que usar estos abonos naturales, como el que te mencioné hace un rato, usar el café, la cáscara. Ya, entonces, usar abonos orgánicos, como te decía hace un momento, los del compost, el humus, ya. Bueno, algunos sí llevaron, de verdad, fuera broma, llevaron alguna vez esta producción de vegetación en el cole, la hidroponía. Es que hacer estos compuestos o estos abonos orgánicos demandan más tiempo. Y lógicamente más tiempo significa producir menos. Y si tú tienes tu campo de cultivo, lo que no quieres es más bien perder tiempo, lo que quieres es acelerar la producción, ¿no? Ahí viene justamente el uso de los insumos químicos que aceleran la producción. ¿Está claro? Entonces, por eso que no es fácil que la gente o el agricultor use abonos naturales. Bueno, sobre todo el que produce a nivel industrial, ¿no? Practicar la rotación de tierras de cultivo, esta técnica se llama el barbecho. Rotar los cultivos, ¿para qué? Para evitar la descarga, ya evitar la descarga de los, evitar, perdón, el desgaste del suelo, ya a través de la rotación de cultivos, porque cada cultivo que tú siembras demanda de ciertos insumos del suelo. O sea, todos los suelos tienen composición orgánica, entonces algunos compuestos son usados por algunos cultivos, mientras que otros descansan. Cuando cambias de producto, o sea, si un siembro camote, el camote va a consumir ciertos productos, o ciertos productos del suelo, ¿no? Me refiero al suelo, cierto elemento del suelo, ¿claro? Y la siguiente producción es de, no sé, papa. Entonces la papa usa otros insumos del suelo. Y los que usó el camote descansan. No sé si me dejo entender. Entonces esta rotación de cultivo lo que permite es el descanso, ¿no? De los elementos orgánicos del suelo. Y aplicar racionalmente los plaguicidas, ¿ya? Para evitar que se concentren en el suelo. Muy bien. Todo esto nos lleva a la pérdida de la biodiversidad, que se refiere a la disminución o desaparición de la diversidad biológica, entendida esta como la variedad de seres vivos que habitan el planeta. Los problemas que afectan la biodiversidad están la sobreexplotación del medio natural, la pérdida y degradación de hábitats, la contaminación del medio ambiente, la introducción de especies invasoras y los efectos del cambio climático, ¿ya? Son entonces las causantes, ¿no? De esta pérdida de la biodiversidad. Sobre todo la sobreexplotación del medio natural, ¿ya? Consecuencias, tiene varios efectos negativos sobre el bienestar humano, como la, la seguridad alimentaria, ¿ya? La seguridad alimentaria, la vulnerabilidad ante los desastres naturales, la seguridad energética, el acceso al agua limpia y las materias primas, ¿ya? El acceso al agua limpia y las materias primas. Muy bien, sobre medidas que aplica el desarrollo sostenible o propone el desarrollo sostenible. No adquirir especies exóticas ni abandonarlas, ya que se convierten en invasoras. Y tú las observas, ¿no? Algunos parques, por ejemplo, hay gente se ven los loros, ¿no? Los canarios, que están en algunos parques que han escapado, ¿no? La gente la ha comprado cuando no es su hábitat natural. O los zorritos, ¿no? ¿Te acuerdas? Run run, ¿sí? Escapando de su hábitat natural, se convierte en una especie invasora. También en los parques también se observan las ardillas, que no es su hábitat natural, también tenemos ardillas que se han escapado de alguien que las tenía, ¿ya? Entre otras especies. Entonces, todas estas se convierten en especies invasoras en otro hábitat y lo que hacen es modificar, alterar la cadena natural, ¿no? Bueno, asumir las 3 R's ecológicas, la de reducir, reutilizar y reciclar.
elegir productos y servicios sostenibles para reducir su impacto en la naturaleza, actuar de manera responsable en la naturaleza, no hacer fogatas, tirar basura o llevarse ningún ser vivo, reducir el uso de energía y combustibles, exigir a los gobiernos el cumplimiento de las normas que protejan la biodiversidad. Muy bien. Preguntas, campeón. Ahí está la primera preguntita. ¿Sí? Para determinar cuáles son verdaderas, son los recursos naturales. Y el gráfico, ¿cuál sería el gráfico? El fracking, recuerda aquella modalidad del uso o de la explotación del recurso. Correcto, otra vez los pozos, ya donde se obtiene el recurso que está en el subsuelo. Ahí está la segunda pregunta. Tercera pregunta. Cuarta pregunta. Y las claves serían las siguientes. 1 casa, 2 avión, 3 casa, 4 enano. ¿Ya? Esas serían las claves de geografía entonces, muchachos. Vamos a cívica rapidito. Ya, en el caso de cívica hablamos de los aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. Está aquí el sentido de pertenencia y las costumbres y tradiciones. ¿Ya? Recuerda que lógicamente desarrollar la pertenencia es entender que somos parte de una sociedad, ¿no? Un poquito hablamos la semana pasada de la identidad, ¿no? Nosotros nos identificamos con la sociedad o el ambiente social en el cual nos encontramos, donde hemos nacido y hemos crecido. Y esta identidad se va construyendo en base a ¿qué? A la práctica de las tradiciones y costumbres que se celebra o que celebra nuestra población. Ahora, recordar que el detalle que nuestro país es un país diverso, ¿correcto? El Perú es uno de los países culturalmente más diversos de América y del mundo. Esta diversidad se debe a los pueblos originarios, múltiples que tenemos, perdón, la variedad geográfica, ¿correcto? Los pisos, ahí de interviene el factor altitud, ¿ya? Y, lógicamente, la migración, las culturas extranjeras que llegaron al país, ¿no? Ya recuerdo la población, las comunidades que fueron traídas, ya sea de forma legal o ilegal en el pasado, ¿no? La población afro, la población china, ¿correcto? La migración también de alemanes, de europeos que se dieron, y lógicamente la llegada de los españoles inicialmente, ¿no? Bueno, todas ellas han intervenido en nuestra amplia diversidad cultural. La peruanidad se refiere al sentido de identidad que vincula a los pueblos y los habitantes del Perú, ¿no? Esta denominada peruanidad no es en realidad mm, una expresión que se pueda medir, no es medible, no es registrable, ¿no? O sea, no podemos decir que tan peruano soy yo más que tú, nada de eso, ¿ya? No es que sea... Ya, entonces, referido a que no es algo registrable o medible, ¿ya? Pero sí es, lógicamente, es implícito, ¿no? Es algo que se siente, es algo emocional o emotivo, más que medible o registrable, ¿ya? El sentirse peruano, ¿no? La identidad con el país. Bueno, se encuentra basada en el afecto hacia sus tradiciones y a la fe en su destino,
En la peruanidad se hallan las expresiones como la cultura, el arte y vivencias que constituyen o construyen la idea del Perú. ¿Correcto? Ya, ahora, entonces respecto a la peruanidad. A ver, ¿qué aspecto fundamenta nuestra peruanidad? ¿Qué aspectos o situaciones o contextos hacen que nos sintamos más peruanos? Uno, el revalorar la acción del hombre peruano a través de la historia, ¿correcto? Justamente apreciamos y revaloramos los hechos o acciones del pasado, ¿no? Y sobre todo las sociedades que se desarrollaron en el pasado y las costumbres o tradiciones que nos dejaron o aportaron. Segundo, con reconocer valor que tienen las ciudades fundadas en el Perú, tanto en la etapa pre y post colombina, como manifestaciones de la creación material del hombre. Hoy se aprecia, ¿no? El arte en las construcciones, el estilo arquitectónico que se han utilizado en ellas, ya sea la etapa pre como post colombina, como nos mencionan en la imagen, ¿ya? Apreciamos y revaloramos, y justamente de este punto de la revaloración surge el qué, la conservación y la protección, ya de plazas y monumentos que debemos tener en el país. ¿Me dejo entender? Otra, considerar y revalorar los idiomas de nuestros antepasados que aún superviven. Nuestra obligación es incorporarlos a la cultura nacional y preservarlos, asegurar que sigan existiendo, ¿correcto? En este caso, bueno, lógicamente el quechua quizás tiene mayor aseguramiento porque hay mayor cantidad de habitantes que la hablan, que la practican, que la usan. Luego está el aymara y, bueno, los dialectos amazónicos, ¿no? Que son principalmente los más afectados. Siguiente, valorar las técnicas diseñadas por los antiguos peruanos en la construcción de sus obras de infraestructura agrícola que permitieron el aprovechamiento de sus suelos. Hablamos de las técnicas agrícolas, pero también aquí deberían haber las técnicas textiles, ¿no? Las técnicas del arte textil, las técnicas en cuanto al arte culinario, ¿no? El arte de la cocina. Entonces, técnicas deberían revalorarse y seguir cobrando vigencia. ¿Qué más? Otros aspectos. Apreciar, apreciar las manifestaciones folclóricas autóctonas y las que surgieron producto del mestizaje, practicándolas y difundiéndolas sin discriminación. Hoy, por ejemplo, hablamos de las danzas típicas, las danzas ancestrales, danzas que pueden ser autónomas, ¿ya? Y danzas que también resultaron del mestizaje, ¿no? Como por ejemplo del mestizaje, las danzas de los afrodescendientes, ¿no? El festejo, ¿no? Ese festejo es un tipo de danza, recuerda, derivada del mestizaje. Igual la marinera, ¿no? Entre otras más, ¿correcto? Siguiente, el asumir el concepto de interculturalidad, que es la capacidad de reconocer e incorporar la diferencia como una constante en la vida contemporánea. ¿Ya? Entonces, eso recuerda interculturalidad. Es la convivencia, ¿no? La interacción entre una cultura y otra. ¿Te acuerdas eso? La semana pasada mencionamos algo de interculturalidad. Hablamos de inter y pluri, ¿no? ¿Te acuerdas? Interculturalidad, entonces la capacidad de reconocer e incorporar las diferencias, o sea, vivir de diferentes culturas que puedan convivir horizontalmente. Otra, incluir en la vida nacional a millones de peruanos que, organizados en comunidades campesinas y nativas, pueblan el territorio alejados de los beneficios que otorga la civilización. También eso ya lo entiende, ya sabes qué significa comunidades campesinas y comunidades nativas. El sentido de pertenencia, entonces. Después de estos aspectos, estos refuerzan el sentido de pertenencia que tenemos hacia nuestro territorio. Es una forma de adhesión a los rasgos distintivos de la cultura que implica una actitud consciente y comprometida con una determinada colectividad, en cuyo seno el sujeto participa activamente. ¿Ya? Entonces nos adherimos justamente a esta identidad, a esta cultura en la cual nos hemos desarrollado y hemos crecido. ¿Correcto? Se relaciona la identidad nacional
Ya, la identidad nacional se puede definir como el sentimiento subjetivo del individuo a pertenecer a una nación concreta, a una comunidad en la que existen diversos elementos que la cohesionan y la hacen única. Por ejemplo, esto de la sentirse, identificarse, ¿no? Con la nación, con una determinada nación concreta, no solamente le hablamos del ser, el hecho de ser peruanos. Ya, bueno, nosotros acá decimos somos peruanos, sentimos peruanos, pero, por ejemplo, nuestros abuelos, la mayoría de ellos, viene de provincias. Su lugar de origen no es Lima, ¿no? Es un lugar de provincias. Y lógicamente tú siempre has escuchado a tu abuelo que en su tierra esto, en su tierra lo otro, en su pueblo por aquí, su pueblo por allá, ¿no? Es más, muchos de nuestros abuelitos a veces, un clásico discurso que alguna vez hemos escuchado, no, yo si me muero quiero ir a mi tierra, no que me entierran en mi pueblo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde justamente se hace notorio esto el sentido de pertenencia. ¿Has escuchado alguna vez así al abuelito decir algo así, no? Todo o algo parecido o algo similar alguna vez al abuelito. ¿Correcto? Siempre ellos revalorando el lugar de donde vienen, ¿no? Muy bien, bueno, este sentido de pertenencia se es promovida por los organismos del Estado, las instituciones civiles y los medios de comunicación, con los elementos objetivos sobre los cuales se asienta el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Son la lengua, ¿no? El dialecto, la religión, la cultura, la etnia. Ahora, sobre hablando de costumbres y tradiciones, nuestro país es pluricultural y con una geografía variada. Alberga diversas tradiciones y costumbres que se celebran en todo el país. Algunas de ellas tienen un origen milenario y perduran en el tiempo. Otras más modernas se suman a las celebraciones ancestrales, teniendo acogida o interés popular. Bueno, tradiciones y costumbres. La tradición es una manera de pensar, comportarse o hacer algo que a lo largo del tiempo las personas de una determinada sociedad o familia han hecho de forma similar que se transmiten de una generación a otra. Mientras que las costumbres son las inclinaciones y los usos que forman el carácter distintivo de una nación, un grupo de personas o una sola persona al practicar una tradición. A ver, quizás si no lo entendemos, ¿ya? La tradición en realidad es la práctica de aspectos de la fe, de la identidad grandes, ¿no? A gran escala, a nivel nacional o regional. Y las costumbres son aquellos usos que identifican la práctica de una tradición. Por ejemplo, a ver, para que me entiendan más fácil, una tradición importante que tenemos acá en Lima, ya para los limeños, la tradición más importante, y es nacional, no solamente Lima, que tenemos para el mes de octubre. Mes de octubre, la tradición que dicta, que manda, en muchos limeños y a nivel nacional también se practica, tenemos como tradición la procesión del Señor de los Milagros, ¿cierto? Ya, esa es la tradición. Dentro de esa tradición hay gente que usa la vestimenta o el hábito morado. Esta gente usando el hábito morado, ¿qué está haciendo? Está practicando una costumbre dentro de una tradición. No sé si así lo entiendes. La tradición es un concepto más amplio y la costumbre un concepto menor. No sé si ya me dejé entender. ¿Ya? O también el turrón, exacto, el consumo del turrón en octubre. Es una costumbre dentro de la tradición. Ya, esa es una tradición peruana. Otra tradición peruana, a ver, ¿cuál va a ser? Ah, por ejemplo, ¿no? El de estos días, el de fin de semana, sábado, recuerda, se celebró tanto el Inti Raymi en la zona andina, sobre todo en el Cusco, como la fiesta de San Juan, ¿correcto? La fiesta de San Juan en la selva es una tradición, ¿correcto? Ahora, la costumbre, ¿cuál es? El consumo, por ejemplo, del juane. ¿Me dejo entender? Es el plato emblemático, ¿no? El consumo del juane. Y el consumo del juane, tú inclusive has visto en las noticias, ¿no? Que inclusive se roban las gallinitas para poder hacer los juanes. Ya, entonces, ¿por qué? Porque es una costumbre dentro de la tradición. La tradición, la festividad, las misas que se conmemoran, las danzas que se practican en las plazas públicas. Ya, entonces, todas esas son costumbres dentro de la tradición. Una tradición ya mundial, la Navidad. Diciembre, Navidad, es una tradición. Dentro de ella costumbres como el consumir panetón, el intercambiar regalos, el consumir, no sé, bebidas calientes. Ya, esas son costumbres dentro de la tradición. ¿Te quedó claro? Ya, algunas de las principales tradiciones costeras.
Bueno, la procesión de la bandera en Tacna, por ejemplo, la de Ciudad de Milagros en Lima, la festividad de la vendimia en Ica, el Festival La Marinera, etcétera, ¿ya? En la zona andina, el Inti Raymi, ¿correcto? Donde algunos, por ejemplo, también, bueno, tienen como costumbre consumir ciertos platos de esta festividad, o en la vestimenta también, vestirse con atuendos justamente de la etapa incaica o inca, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso respecto a esta etapa, o esta tradición. La fiesta del Señor de Muruguay, que se celebra en Tarma. Tenemos la festividad de los Negritos de Huánuco, y la fiesta de la Candelaria en Puno, también otra festividad importante. En las selvas, sus principales tradiciones, está el del Señor de la Gualamita, ya en Amazonas, la del Carnaval ahuaitino, en Ahuaití, en Ucayali, la fiesta de los Chayaultas en Loreto, y la gran fiesta de San Juan, que se celebra en toda la selva, ¿ya? Muy bien. Preguntas, ahí está la primera pregunta. Segunda, repito, para terminar. Tercera pregunta, ¿cuáles son verdaderas o falsas? Y la última, para relacionar la imagen con la festividad. Y 1, avión, 2, casa, 3, enano, 4, enano. ¿Correcto, campeón? Muy bien, sería todo, muchachos. Cuídense. Que le vaya bien.